paro acá y quedo abierto a preguntas, consultas, lo que tuviera. Muchas gracias, Fernando. Como siempre, muy completo, muy abarcativo todo el speech. Vamos con un temita de la tasa de interés y la tasa de inflación. Por lo que se está viendo en estos días y a partir de quizás o no, vos me dirás, la incorporación del uruguayo Talvi al Ministerio de Economía, se ve como un cambio a ver, parecería que al gobierno le entró la ficha de que sí, o sea, podés tener la mejor macroeconomía, pero si a fin de año llegas con la micro, con serios problemas, con la mora en niveles muy elevados, con la cantidad de cheques rechazados y problemas en las cadenas de pago y demás, todo lo bueno en la macro posteriormente no se va a traducir en una buena performance electoral. La contracara de eso, vemos que la inflación es un poco más alta, vos mostraste también algunos elementos al respecto. ¿Vos coincidís con esa visión del gobierno? A ver, claramente, a ver, Ricardo siempre dice, no se puede hacer economía en el aire, lo tenés que hacer sobre la política, y más pensando en un escenario que el año que viene tiene una elección presidencial que es clave, primer cosa. Con lo cual, obviamente hay que tener presente la política. Segunda cosa, tener una inflación que se está acelerando. Ahora, esa inflación que se está acelerando no es por un problema del programa económico, sino porque te está subiendo el precio de la carne y ahora te sube el precio de la nafta. Entonces, perdón, y el dato de marzo y abril nosotros creemos que va a ser peor que el de enero y febrero. Entonces, segunda cosa, estás teniendo un tema con la inflación, sí, y ahí yo creo que es más de ruido y expectativa que el problema en sí mismo. Entonces, empezamos a prestar atención a la política. Tercer punto, yo personalmente diría, dejar de apreciar el tipo de cambio y acumular reservas. ¿Para qué? Porque cuando se aprecia mucho, el importador empieza a decir, empieza a comprar dólares para cancelar deuda, el que venía vendiendo dólares para posicionarse en peso dice, ¿y cuánto más se puede apreciar? Entonces empieza a ralentizar esa actividad, esa venta de dólares. Entonces, ¿qué creo? Deberían poner un piso, comprar todos los dólares que crean y el resto emitir. Y acá hay una cosa que yo les comenté en octubre del año pasado, que fue para mí la mejor definición que viene haciendo el Banco Central desde que asumió. Post elecciones dijo, de ahora en más, vamos a satisfacer la demanda de base, acumulando reservas y no lo vamos a esterilizar. Y yo decía, obviamente hay que abastecer la demanda de base, ¿por qué? Porque eso no es inflacionario. El problema es cuando vos emitís y no es demandado. Segundo, acumular reservas, perfecto. Tercero, no esterilice, porque cuando empezás a esterilizar, empezás con el riesgo de un carry trade, que es que querés esterilizar, pagás tasa de interés y ya no es demanda de base, sino es demanda del instrumento que usás para esterilizar. ¿Y qué es lo que viene ocurriendo desde el principio de año? Que no estás abasteciendo la demanda de base porque estás esterilizando a lo loco. Entonces, ese es el problema que estás teniendo hoy. Ahora, ¿qué me dicen a mí? A mí me dicen, bueno, está bien, nosotros queríamos eso, pero por encima de todo está el programa de financiamiento. Y hay que financiar el tesoro y no estamos saliendo al mercado. Entonces, creo que ahí hay un problema. Esperemos que se empiece a revertir pronto, si empieza a haber más liquidación de dólares, que le permita al gobierno bajar la tasa de interés, al Banco Central comprar reservas y al gobierno aún así seguir colocando deuda. Y acá hay un punto clave que planteabas vos, Saúl. A nadie en Argentina le importa la tasa real de interés. Todo cuando vamos a comprar un bono, hacer un depósito o entrar en un fondo de inversión, veo cuánto rinde respecto a mi expectativa de depreciación. Y esa tasa hoy es enorme, positiva. La tasa real es cero o un poco negativa, pero la tasa implícita en dólares es enormemente positiva. Por eso te están liquidando dólares a lo loco. Por eso yo creo que vos podés bajar la tasa en pesos y seguir con una tasa implícita en dólares y te sigan liquidando dólares. Ahora, en esa línea, claramente, el uruguayo, más el chileno, más
a alguien en el Banco Central, le gusta la flotación y dicen, bueno, tenemos que dejar flotar. Yo diría, baja la tasa, deja que se te vaya un poquito el tipo de cambio, pero ahí viene de nuevo la restricción de decir, che, ojo, que si se me va el tipo de cambio, me va a pegar inflación. Entonces, mejor mantenerlo al tipo de cambio acá abajo. Yo creo que con la liquidación de dólares que esperamos los próximos meses, podés mantener el tipo de cambio abajo, seguir comprando dólares con tasa más baja, ¿no? Una crítica que se le hace a este gobierno muchas veces es que esa obsesión antiinflacionaria, especialmente que tiene, ¿no?, el presidente, en cierta forma es una amenaza para el empleo y la producción. ¿Vos coincidís con esa crítica? Porque A ver, Saúl, Furias el otro día, pero Furias el otro día dice, estamos todavía pensando en que en agosto la inflación va a empezar con cero. ¿Han a dado esa ver, condición? yo no creo que la inflación vaya a empezar con cero. La verdad que la probabilidad la veo bajísima que vaya a empezar con cero. De hecho, si me preguntas inflación, me preocupa más marzo y abril que empiece con 3 a pensar que en agosto puede empezar con cero. Primer cosa. Respecto de que la lucha contra la inflación afecta actividad. A ver, eh, Argentina no puede convivir con inflación, hay que eliminar la inflación. ¿Por qué? Porque debemos ser, no sé, a ver, claramente el país con las mayores tasas de inflación a nivel mundial los últimos 10, 20, 30 años, y si tomamos los últimos 50, 70, debemos estar en el top 3 de inflación mundial. Entonces, que digamos del mundo posguerra, claramente estamos liderando la tasa de inflación mundial. Argentina, perdón, y la inflación es una estafa al tenedor de peso, entonces después decimos no tenemos crédito, no tenemos sistema financiero, y si todo el tiempo me estás estafando, ¿cómo? Y con la inflación es una de las estafas, ¿cómo querés tener sistema financiero? Entonces, primera cosa, Argentina tiene que eliminar la inflación. Y la forma, ¿cuál es? Claramente el equilibrio fiscal y la estabilidad del tipo de cambio. Y eso para mí es innegociable. Respecto de que afecta actividad económica. A ver, de nuevo, actividad económica, el último dato publicado, el récord histórico. Ahora me van a decir, no, bueno, pero la industria, bueno, hay un cambio de modelo productivo. Argentina vivió de sustitución de importaciones, mala asignación de recursos y de cazar en el zoológico algunos sectores de la economía y de golpe te dicen, tenemos que volvernos competitivos porque ya no hay inflación para ganar plata, nos queremos insertar al mundo. Bueno, claramente hay sectores que están sufriendo y hay sectores que están ganando. Y ahí veo alguna pregunta en el chat. A ver, de nuevo, el desempleo sube en algunos lados, en otros lados la tasa de desempleo está bajo del 5%. Entonces, de nuevo, perdón, y no sé si recuerdan, pero yo hace 2 años vengo planteando, hay que mirar menos el conurbano y hay que empezar a mirar mucho más la cordillera, porque este nuevo modelo en el cual Argentina va a producir los bienes en los cuales tiene ventaja comparativa, no son los lavarropas en el conurbano. Entonces, claramente hay que empezar a mirar para otro lado, ¿eh? Te hago otra pregunta al respecto. Vos mostraste claramente que la actividad está en los niveles máximos, ¿no? Eh, ¿Se puede considerar que es una tendencia de crecimiento sólida o es una observación puntual y podría ser un amesetamiento? ¿Qué proyecciones tienen ustedes? A ver, nosotros tenemos que actividad se sigue recuperando en ese escenario base que hay demanda de base monetaria. El Banco Central acumula reservas, tipo de cambio estable. A ver, la proyección nuestra es que actividad económica va a estar creciendo arriba del 4% este año. Eh, digamos, ¿cuánto? 0,3, 0,2, 0,3, 0,4, digamos, 0,3% promedio mensual. Ahora, ¿eso quiere decir que va a haber un boom en la industria del conurbano? No, no. Lo que crece son los sectores competitivos. De hecho, me imagino que acá, no sé, hay como 200 personas, debe haber datos, anécdotas. La semana pasada dándole charla a un grupo, a una empresa que da servicios mineros en la cordillera. Me dice, yo en Catamarca no consigo a alguien que me cambie el aceite de los camiones. Yo pago un flor de sueldo si alguien está dispuesto a ir a cambiar los aceites de los camiones a Catamarca. Bueno, hay demanda de empleo. Neuquén, no conseguí pasaje, no conseguí hotel, no hay ruta, no hay dónde vivir.
de nuevo, hay demanda de empleo, hay que darle de comer a la gente, todo el tiempo van saliendo eso. Ahora, claramente, hay otros sectores que la están pasando mal. Sí, ¿cuáles son? Y son los sectores, digamos, en los cuales hicimos una mala asignación de recursos y les permitimos cazar en el zoológico. Bueno, esos sectores son los que están sufriendo, ¿no? Ahora, Te perdón, llevo, si pensamos de largo plazo, tenemos que producir los bienes en los cuales somos competitivos, ¿no? Seguir subsidiando y produciendo aquellos bienes en los cuales no somos competitivos, claramente es un problema. sí, sí, lo que en alguna vez dijiste, el tema de la leche y la vaca, ¿no? Como, Exactamente. como ejemplo. ¿Se sale del cepo este año? A ver, Saúl, ¿qué es el cepo? ¿Qué es cepo? Eh, Porque, digamos, si uno dice, ¿qué restricciones hay hoy? Las restricciones que hay hoy es el giro de utilidades pasadas, utilidades y dividendos, hasta el 25 de diciembre, pero este año podés girar el 100% de las utilidades que tengas. Y eso es interesante. Si uno se ve históricamente, nunca se giraba más del 20-25% de utilidades y dividendos. Con lo cual, si yo este año te permito girar el 100, de alguna forma te estoy diciendo, puedes girar lo del año pasado y lo del año anterior. Entonces, digamos de nuevo, te permito girar el 100 cuando históricamente girabas el 20. Entonces, podés irte arriba del 20 y girar algo del pasado. Primera cosa. ¿Cuál es la segunda restricción? Segunda restricción es el adelantamiento en la cancelación de deudas. Y ahí tengo entendido que eso no te lo van a autorizar. Tercera restricción que existe. A ver, ¿qué te digo? ¿Qué me dice qué creo que piensa el Banco Central? Que te dicen, no, bueno, a ver, eso es lo mismo que el cash management. Vos lo que estás haciendo es especulando contra tu expectativa de tipo de cambio y eso es lo que da vuelta el mercado de cambio y los programas económicos en Argentina. Entonces hay dos restricciones que son importantes. Una, no te dejan cancelar deuda por adelantado. Podés pagar toda la deuda de acuerdo al cronograma que tenés. Y lo segundo, no podés hacer cash management, que es no te podés endeudar en pesos para comprar dólares y mandar afuera. Esas tres son las restricciones que existen hoy. Y la otra, la restricción cruzada. De ahí en más, no tenés cepo. Entonces, cuando dicen salimos del cepo, bueno, ¿de qué cepo estamos hablando? ¿Cuál es el que genera incomodidad? Y la verdad que de nuevo, creo que es más por ahí y en este ambiente, sea más la restricción cruzada, que deberían encontrarle una solución pronto, porque además dificulta todo el tema operativo, pero las otras tres restricciones, de nuevo, cancelar deuda por adelantado y cash management, yo creo que no lo van a aflojar, y el giro de utilidad y dividendos ya podés girar el 100% de este año. Te lo preguntaba un poco con cabeza del inversor de equity, de paso hablamos un poco de eso, donde uno de los drivers principales para una apreciación del valor de las acciones que JP Morgan te lo saque de standalone para pasarte a emergente, y esa es una cuestión que es clave, ¿no? A ver, te cuento, somos muchos acá, pero a ver, estas son cosas que uno habla con algunos funcionarios eh, y te diría, a ver, eh, te diría que no tienen ningún apuro. Ellos dicen, acá hay dos cosas puntuales. A ver, bien la calificadora y te hace el checklist de todos los temas, lo mismo que el Fondo Monetario. Y en realidad hay un montón de avance y flexibilización en el cepo que hoy no deberían dificultar al que quiere invertir en el país. Ahora voy a decir el equity, bueno, tiene que ser un tema de cambio de categoría. Me da la sensación que todo lo que es flexibilizar cepo para hacer cash management o adelantar pago de importaciones, lo vamos a tener por mucho tiempo, ¿no? Y Te la llevo un restricción poco, cruzada la deberían resolver, perdón. te llevo ya atento la hora a un par de preguntas del exterior. Eh, ¿Sí? hoy hoy parecería que la bolsa, que está en un proceso de corrección desde los máximos, sobre todo Dow Jones y el
Nasdaq, el S&P está ahí pegando en el palo, pero ante un escenario donde el petróleo sube con el riesgo de que eso genere una recesión a nivel mundial, además, como dice Nuriel Rubini, como era en los años 70, 80. Y otro tema que está influyendo también es una tasa de interés que, si bien no ha roto la parte, el rango superior del canal, la de 10 años no rompió los 4,50, la de 30 años no rompió el 5, está, digamos, ahí de 10 veces y más, 10 veces y menos. Eh, Digo, la bolsa dentro de todo tiene problemas con algunos sectores puntuales, pero en general está bastante resiliente, ¿sí? Con lo cual, si lo que no mata fortalece, digamos, podría ser una buena alternativa de entrada. No sé cómo la están viendo ustedes. A ver, te cuento qué es lo que estamos diciendo nosotros. Primero, renta fija, nos gusta el tramo corto, el tramo largo no nos gusta, se puede tradear el canal ese de bono de 10. Dentro de equity, y lo hablamos acá, Perdón, cuando vos decís nos gusta el tramo corto, ¿en qué? ¿Hasta 10 yo te decís? diría, no, hasta dos, hasta dos, Hasta 2 años, ok. el de Sí, 10 solamente para tradear el canal. Y después ok. el, dentro del equity, y lo hablamos acá, dentro del equity también venimos hablando de la rotación de portafolios, que nosotros empezamos a recomendar y hacer en nuestra cartera rotaciones de portafolio, básicamente saliendo de Magnificent Seven y yendo hacia acciones más conservadoras dentro de Estados Unidos, antes de lo de Irán, porque ya se veía un proceso, digamos, de demasiada disociación, demasiada separación entre Magnificent Seven y el resto del índice. Después, diversificación de portafolio. El oro, creemos que la baja de precio es más una oportunidad que otra cosa. Y después, por todo lo que expliqué de América Latina, yo diría, empezamos a analizar, a hacer algo con renta fija dentro de América Latina, ¿no? Y ahí, cuando hablas de renta fija América Latina, también estamos hablando de short duration, no irse a duraciones largas. A ver, en realidad te diría sí, te diría sí, aunque en el tramo largo también estás viendo de nuevo que el riesgo país, a ver, es esperable que sigan subiendo la tasa de desarrollados, yo te diría no, y los riesgos país en realidad emergentes se mantuvo y América Latina está cayendo contra emergente. Entonces yo diría sí, tramo corto medio. Perfecto, Fernando. Bueno, atento la hora, agradecerte como siempre la exposición, realmente muy, como dije antes, muy completa, muy clara y muy productiva. Agradecer también a los participantes de este webinar y bueno, convocarlos para la próxima, para hacer el follow-up. Muchas gracias a Bueno, todos. muchas gracias a todos, saludos y bueno, tengan buena semana. Gracias.